Ok, pues buenas tardes, bienvenidos una vez más a esta sesión sobre psicopatología infantil, en este caso, que será en esencia la última de este bloque para después dar pie ya a otra temática. Bien, después de haber visto la semana, bueno, en el video que correspondía a la semana pasada, esto tan dramático que era el trastorno disocial, el trastorno de conducta, pues el siguiente trastorno pues tal vez nos parezca incluso hasta cierto punto, uno, muy común, y dos, menos perturbador tal vez que el anterior, porque ciertamente el anterior, pues dadas las repercusiones a nivel social, a nivel conductual que tenía con la familia, por ejemplo, de la niña del video, pues ciertamente era algo bastante serio, ¿no? Bastante impresionante. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿sí? A este trastorno también lo vamos a conocer como el TDAH, ¿sí? El TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Consideramos que este trastorno es de alta incidencia y de alta frecuencia en lo que es la clínica psiquiátrica infantil, en la consulta psicológica y en la consulta psicopedagógica, dado que este trastorno pues ciertamente es uno de los pocos que tal vez sean de los más comunes, ciertamente también de los que hasta cierto punto son más difíciles de manejar, pero que sin embargo por su frecuencia estadística pues sí como que generan cierta incomodidad exagerada en el caso de los docentes y tal vez los padres de familia, ¿sí? Sobre todo porque su principal repercusión la vamos a encontrar en lo que es la familia en sí, perdón, en la escuela en sí misma. Bien, pero como básicamente la mayoría de nosotros sabemos en qué consiste el TDAH, y es un trastorno de alta frecuencia y un trastorno bastante perturbador, de repente se nos haría muy sencillo, se nos antojaría muy fácil tal vez criticar, censurar al niño de manera exagerada. Ahora, ¿realmente conocemos el TDAH? Tiene un lado positivo, si no, de alguna manera, pues entonces lamentablemente estaríamos hablando de un trastorno que casi es igual de perturbador o de amenazante que el disocial. El disocial sí tal vez sea de los pocos trastornos que sí es un tanto complicado encontrarle un lado positivo por el tipo de conducta tan deteriorada, tan dañada que tiene el niño. Pero en el caso del TDAH, también las personas que lo tienen pueden enseñarnos muchas cosas a nosotros y también lógicamente ser testigos de primera mano acerca de la importancia de alcanzar sus metas y sus logros. Bueno, en cuanto a esto, partiríamos de algo muy importante. Los niños con TDAH presentan algunas cualidades que ciertamente son muy positivas. La primera, suelen ser muy espontáneos, es decir, ciertamente esta condición suya de la impulsividad tiene en esta parte positiva, pues les hace ser justamente espontáneos, o de alguna manera tener una respuesta un tanto ciertamente irreflexiva, yo lo sé, pero que finalmente también es algo necesario en muchos contextos, esa espontaneidad, ¿sí? Obviamente también estos niños tienden a ser, y esa es su principal característica negativa en este caso, ser muy activos, a diferencia de un niño, digamos, promedio, que a veces tienes que motivarlo mucho para lograr una respuesta conductual pues acercada a lo que tú querías. Sin embargo, estos niños ya de entrada tienen en sus características físicas y psicológicas ese nivel de activación. Suelen ser también muy entusiastas. Lamentablemente, cuando hablamos de que estos niños son muy entusiastas, inician siempre cosas nuevas, cosas que les llaman la atención. El problema está lamentablemente en que el contexto, digamos, docente o familiar de los padres
lamentablemente les va limitando poco a poco o coartando ese entusiasmo, esa espontaneidad y ese nivel de atención, por a lo mejor querer condenarlos a estar sentaditos en sus lugares de manera quietecita y calmada por muchas horas, que eso sería la parte ideal de los padres de familia en cuanto a ese trastorno. Sin embargo, pues los niños con TDAH, lamentablemente, nos guste o no, no suelen ser así. Otra característica es también el uso de la imaginación. Pareciera que ciertamente el niño con TDAH está en otro mundo, sí, y justamente es una parte que pudiera explotarse a favor del mismo niño. Ser imaginativo. ¿Cuántas veces de repente nuestros niños actualmente ya no son imaginativos como lo eran en antaño? ¿Cuántas veces de repente pues ya estamos acostumbrados solamente a repetir ciertos conceptos, cierta terminología y repetir lo que ya se ha aprendido o lo que ya se sabe? En cambio, el niño hiperactivo tiende a tener ese buen nivel de imaginación necesario, lo cual le va a permitir ser creativo, crear nuevas formas de hacer las cosas o buscar nuevas formas de hacer las cosas, y también pues hacer niños que en lo general suelen ser divertidos. Yo con esto no quiero como a lo mejor minimizar la repercusión que pueda tener una conducta perturbadora como la hiperactividad en un contexto académico. Lo que quiero es sobre todo enfatizar el hecho muy importante e innegable de que el niño con TDAH sigue siendo eso, sigue siendo un niño, sigue siendo un ser humano. Hace muchos años yo le platicaba a mis alumnos que a ver, cuando tú vas a hacer una entrevista clínica, una entrevista con fines de diagnóstico, pues tal vez vas a preguntar por síntomas, vas a buscar signos, vas a buscar antecedentes familiares, hereditarios, ambientales, etcétera. Y bueno, solamente eso. Algunos me respondían, pues sí, no, es que con lo que sea necesario para hacer el diagnóstico. Y generalmente, ok, hay mucha razón en esto, vamos a buscar información para hacer un diagnóstico. Generalmente esa información tiende a ser mala o negativa desde un punto de vista subjetivo. ¿Por qué? Porque son básicamente conductas que tal vez el niño o el paciente de alguna manera le traen alguna consecuencia negativa, de alguna manera son desagradables para otras personas, para los maestros, para los padres de familia o básicamente para cualquier lugar donde el niño se pare. Pues por lo tanto, yo comentaba también, bueno, a ver, ¿y qué de bueno tiene el niño? Así como que bueno, pues que está sano. Bueno, entonces, y eso no es importante también, que esté sano, físicamente hablando. Muy bien, pues sí, ¿no? Pero es que es más importante los síntomas. No, número uno, los síntomas sí son importantes, pero también más importante es trabajar con aquellos aspectos que el niño tenga de bueno o de positivos, porque finalmente la intervención se trataría de hacer que ese niño no los pierda, o que de alguna forma no cambie en esos elementos positivos, porque son los elementos positivos los que van a permitir que la terapia o la intervención psicopedagógica tenga éxito. Entonces, básicamente a lo que quiero aterrizar la idea es que en el caso de los niños con TDAH también debe de considerarse la parte buena. Siguen siendo niños, insisto, lamentablemente son niños que tal vez están rezagados de la sociedad, de esa misma sociedad que se supone debería de aceptarlos y cuidarlos y amarlos, ¿por qué no decirlo? Lamentablemente encuentran muchas trampas, ¿no? Muchas trancas, muchos digamos juicios negativos a su conducta, y obviamente esto va a repercutir en que finalmente no logren adaptarse correctamente y posteriormente pues tengan más problemas ya en la etapa de la adolescencia o en la etapa de adulto. Bien, entonces tenemos que descubrir que los niños con TDAH tienen una gran capacidad para realizar trabajo incluso superior a la del término medio. Justamente esta condición de hiperactividad, esta condición de una actividad motora excesiva, les va a dar esa fuerza o esa energía necesaria para realizar el trabajo mucho más
que a lo mejor un niño promedio, un niño normal, ¿sí? Un niño normal tal vez se canse muy rápido, de repente es que ya estoy aburrido, ya tengo sueño, y un niño con TDAH va a tener esa energía que le es propia por su misma condición en sus síntomas. Y por lo tanto sería importante trabajar, insisto, con esas partes que también el niño tiene de positivas. Si nada más nos centramos en la parte negativa, pues lamentablemente entonces corremos el riesgo de condenar de manera pues peyorativa al niño y negarle ciertas posibilidades de beneficiarse con algún tipo de programa psicopedagógico o psicológico. Por lo tanto, va a ser vital descubrir y canalizar, aprovechar también sus cualidades. Es decir, el TDAH es una condición psicológica, psicopatológica, porque también hay que decirlo, insisto, no pretendo tampoco hacer una apología del TDAH, ni mucho menos, ni tampoco así como, todo está bien, todo está normal, nada más son niños especiales. Son especiales no porque tengan TDAH, sino porque son niños. Y dos, sus condiciones, su condición, su trastorno, su padecimiento, pues de alguna manera los hace ser hasta cierto punto vulnerables o diferentes a el resto de su grupo de edad. Entonces, por lo tanto, va a ser necesario que el interventor, el terapeuta, no sé, tal vez la persona que se encarga de formarlos, el docente en este caso, pues descubra eso que tiene de bueno, eso que tiene de favorable el niño. Haciendo un poquito de historia del TDAH, tenemos que esto data desde 1865, donde un autor, describe justamente el TDAH en uno de sus cuentos, ¿no? Todas las características que en la actualidad pues sabemos que tiene esto. Esto fue en 1865, 37 años después, dos pediatras publican en una revista sus primeras descripciones más precisas sobre el trastorno en un grupo de niños. Después, 28 años después, en 1930, se empieza a usar un término que originalmente se usó para diagnosticar a este tipo de niños, que era el daño cerebral, el síndrome del daño cerebral. Hay que aclarar una cosa es un accidente cerebral donde hay una lesión ubicada, focalizada, y otra cosa es un daño cerebral funcional, es decir, de repente se presumía o se pensaba que había algo que había pasado justamente en el cerebro del niño. ¿Qué y cómo? No se podía explicar, pero el cerebro del niño estaba mal, estaba enfermo. Incluso se llegó a especular que ese síndrome del daño cerebral era provocado por una mala educación familiar, es decir, se le trataba como un problema de conducta simple y llanamente, donde a lo mejor pues ciertamente los padres tenían la culpa de que el niño fuera hiperactivo y no tuviera atención porque no daban la suficiente cantidad de castigos o tal vez la suficiente cantidad de reforzadores negativos o positivos para mantener una conducta adecuada. En 1950, 20 años después, se acuña otro término que también no era muy diferente al síndrome del daño cerebral, que era la disfunción cerebral mínima. Todavía en el DSM-4 se hablaba justamente, en el 3, perdón, se hablaba justamente de esto, que era la disfunción cerebral mínima, donde en esencia, básicamente, se explicaba el trastorno como una disfunción, es decir, un mal funcionamiento del cerebro. Es decir, no era una lesión, era simplemente que sus estructuras no funcionaban de la mejor manera. También se empieza a hablar en esa misma década de algo que se conoció como síndrome hipercinético, sobre todo por esta parte del movimiento exagerado, la hiperactividad de quienes tenían ese trastorno.
En los 60 se usa, se cambia de síndrome hipercinético, se cambia a síndrome del niño hiperactivo. Ahora, en este caso, en esta década, perdón, ya se hablaba justamente, no exclusivamente de que ni el daño cerebral o la disfunción, ni la familia eran los responsables del TDAH. Más bien se seguía acariciando la idea de que había un problema a nivel orgánico. Y es hasta 1980, 20 años después de 1960, cuando se le cambia y se le empieza con el nombre y empieza a conocérsele como trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Y es decir, es en esta década, ya algo más cercano a nosotros, cuando finalmente se establecen los tres subtipos que se conocen en la actualidad. ¿Sí? Es un poco haciendo de la historia del TDAH, que damos que entonces una entidad que está presente desde hace pues casi ya, bueno, más de 100 años, 1965 serían 100, como unos 150 años. O sea, ya había niños hiperactivos hace 150 años. Hacia 1990, pues justamente ya se determinan o se empiezan a hablar, se habla entonces ya de formalmente los tres subtipos que mencionaba anteriormente, que son los que conocemos hoy: mixto o combinado, predominantemente inatento y predominantemente hiperactivo. Es decir, el TDAH en realidad es un trastorno que tiene tres maneras diferentes de presentación. La primera, y la más, digamos, incómoda, la más difícil tal vez de manejar o de aceptar por parte de los padres, de los psiquiatras, de los pediatras y de los maestros, es el tipo combinado o mixto. Es decir, el niño exhibe problemas de inatención y problemas de hiperactividad. Están los dos, digamos, las dos facetas presentes en un mismo niño. Incluso son, ¿cómo decirlo?, en simultáneo. Pero también habría otros tipos, otros dos subtipos. Por ejemplo, el tipo inatento, donde no hay hiperactividad o no es tan marcada, pero sí hay un fuerte grado de inatención. Pudiéramos describir a estos niños básicamente con aquel término simpático de que el niño está en la luna, que está en todas partes menos en donde debe de estar, ¿sí? Es decir, no es capaz de focalizar su atención de manera eficiente ni por el tiempo suficiente requerido para ello. El otro subtipo es el hiperactivo, donde ciertamente lo que predomina es la actividad motora excesiva, por eso la hiperactividad, y no tanto los síntomas de inatención. Ahora, pudiéramos decir que en este caso, en la modalidad, en el modo hiperactivo, el niño es inatento porque o de repente no hace bien las cosas, no tanto porque no ponga atención, sino porque no puede concentrar su atención de manera suficiente en alguna actividad. Esto de alguna forma también en la década de los 90, con la llegada de las técnicas de neuroimagen, de radiodiagnóstico, pues fue posible empezar a hablar de las causas biológicas que tenían o se sospechaban hasta ese momento que tenían que ver con el trastorno, ¿sí? El detalle está que a la fecha pues no se sabe exactamente cuál es la causa real de que un niño sea hiperactivo o que un niño tenga TDAH. Tenemos entonces que nuestro TDAH va a ser un trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Es decir, se va a presentar por definición en las primeras etapas del desarrollo del ser humano, ¿sí? Por eso es un trastorno del neurodesarrollo y afecta justamente al sistema nervioso central, que pues como ya se debe de conocer, pues tiene mucho que ver con la parte del aprendizaje, la parte del conocimiento, la parte también de las funciones cerebrales superiores.
Tenemos también que el TDAH va a ser mucho más frecuente en niños y adolescentes. Ciertamente hay adultos que tienen o tuvieron TDAH y lamentablemente pues tienen algunos problemas para adaptarse a la vida académica. Sin embargo, ya es más notoria no tanto la hiperactividad, sino más bien la inatención, porque la hiperactividad finalmente han desarrollado controles externos a ellos, incluso un poco más por la madurez cognitiva, para lograr controlar su conducta. Pero sin embargo, el TDAH es una patología que sí tiende a evolucionar y a mantenerse presente prácticamente durante toda la vida del niño. Otro punto importante también a considerar es que el TDAH lo podemos considerar como una disfunción neurobiológica, ¿sí? O sea, que tiene que ver justamente con la actividad neuronal que tienen los niños dentro del cerebro. Esto obviamente pues vendría a ser la parte de lo que es la parte del origen cerebral, y en este caso también se afirma que esto va a afectar siempre la capacidad del niño para aprender en un contexto formal. Algunas de sus repercusiones, pues tenemos justamente que es la incapacidad para regular la actividad motriz, que es justamente la hiperactividad, la incapacidad para poder frenar sus comportamientos o pensamientos, que sería la parte de la impulsividad. Lógicamente también tenemos la incapacidad para prestar atención, que es la inatención, lógicamente. Y las repercusiones van a estar básicamente a nivel conductual, a nivel académico, psicológico y o sociales, ¿sí? Es aquí donde podemos encontrar tal vez en la parte de la conducta la mayor repercusión en justamente los niños con TDAH, que lamentablemente pues suelen ser rechazados, suelen ser muchas veces humillados por sus compañeros, por los mismos maestros a veces y los docentes, donde lamentablemente pues no tienen herramientas necesarias, no pueden tener las herramientas necesarias para poder manejar adecuadamente a un niño con esas características. La parte académica, pues lógicamente tienden a reducir su rendimiento y su desempeño, reflejándose en las calificaciones y también en el aprendizaje adquirido formalmente. A nivel psicológico pueden ser víctimas de bullying, suelen ser niños que a lo mejor no son bien adaptados al contexto social del juego. Lamentablemente también son rechazados incluso por los mismos maestros, como comentaba, y esto provoca a veces intensos sentimientos de melancolía, de tristeza, que puede llegar a convertirse en depresión, y en algunos casos puede desarrollar ya de una manera dramática pues ideación o tentativa de suicidio o suicidio consumado. Ciertamente a nivel social, pues el niño hiperactivo de repente está como lamentablemente muy denigrado, rechazado, y pues lógicamente no se trata tampoco de hacer como dice el dicho, de hacer leña del árbol caído. Finalmente los niños con hiperactividad son seres humanos también, con todos sus derechos en plenitud, y por lo tanto deberían de beneficiarse con algún tipo de programa de orientación que tenga que ver con manejar sus síntomas de manera eficiente. Pero algo muy importante, no nada más es con ellos, sino también con los responsables de su formación académica y con los padres de familia. Si concretamente en el TDAH no involucramos a estos tres actores, lamentablemente vamos a estar actuando de manera muy superficial, y sería algo así como, alguna vez lo mencioné en algún otro contexto, sería como ponerle a una cirugía un curita, ¿sí?
Ok, pues de ahorita de momento sería esta primera parte introductoria sobre el TDAH. Nos damos cuenta entonces que es una condición que tienen los niños que pues ciertamente no es muy agradable para muchos docentes o para muchos padres de familia, pero que lamentablemente pues es una condición del niño y por lo tanto tiene que atenderse como tal. Para la próxima semana o posteriormente estaríamos justamente concluyendo con ese tema. Y pues de momento sería básicamente todo. Agradezco la atención que se preste a este video y seguimos en contacto. No me resta más que desear que pase muy feliz tarde y un muy feliz fin de semana. Gracias y seguimos en contacto.